de hoy. Entré un poquito tarde con la esperanza de que hubieran varios compañeros, pero efectivamente hay varios. Los de la mañanita se me durmieron. Bien, oficialmente estamos en un paro, ¿no es cierto? Entonces, pero eso no impide que el compañero pueda aprender. O sea, el paro es que no vayamos a clases y todo eso, pero no significa no aprender. En ese sentido, tienen la plataforma. En la plataforma hay lecciones que se han habilitado, digamos, para que ustedes puedan aprender el contenido de esta semana. He modificado en la plataforma la fecha de entrega, la tarea de la semana pasada que tenían que haber entregado hasta el viernes y que no lo han hecho. Esa le he puesto tiempo para que lo puedan hacer hasta el domingo de esta semana. La de la semana anterior, ¿no es cierto? Cuando no había paro ni nada. La tarea de esta semana sigue vigente hasta el día viernes. La tarea de la próxima semana sigue vigente hasta el siguiente viernes y así sucesivamente. Ahora, en cuanto a las lecciones, obviamente no podemos asistir a la universidad a pasar las clases. Como estamos en paro, no puedo darles clases, pero no les puedo prohibir a ustedes aprender, ¿no es cierto? Entonces ustedes pueden aprender y para ello están habilitadas las lecciones de esta semana en la plataforma, como lo habrán notado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es simplemente absorber dudas acerca de, el tema de esta semana y de eso es lo que vamos a hablar. Entonces voy a compartir la pantalla. Bien, esta semana nos tocaba hacer análisis de algoritmos de tipo cuadrático y la próxima semana análisis de algoritmos de tipo n logarítmico. Pero antes de llegar a ese punto necesito que tengamos en claro lo siguiente. Estamos hablando de algoritmos que se pueden realizar, que hacen su tarea en 2 ciclos. Entonces, estos algoritmos pueden estar en un solo proceso, ¿me entienden? Un solo proceso, el que tiene un ciclo externo, y dentro de ese ciclo hay otro ciclo, un ciclo dentro de otro ciclo. Esa es la característica esencial. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Cada ciclo tiene que ver con un recorrido de alguna forma. Entonces, ese ciclo puede ser tanto lineal como logarítmico. El ciclo externo puede ser lineal o logarítmico. El ciclo interno también. Ya hemos analizado a detalle cómo funciona un ciclo lineal y un ciclo de tipo logarítmico. Hace 2 semanas vimos el lineal y la semana anterior vimos lo de tiempo logarítmico, ¿verdad? Pues bien. Ahora estamos viendo la posibilidad de que hayan en un proceso ambos ciclos. Lo que va a implicar lo siguiente. Si el ciclo externo es lineal y el interno es lineal, entonces el tiempo que va a tardar el algoritmo, en general, el algoritmo es cuadrático. ¿Ok? Es cuadrático. Entonces, y puede ser cuadrático creciente o decreciente o cuadrático total, es decir, recorrido creciente o de recorridos decrecientes, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por el momento, si es lineal el externo y lineal el interno, el tiempo del algoritmo va a salir en términos de n cuadrado. Ahora, si el ciclo externo es lineal, el de afuera, y el interno es logarítmico, entonces el tiempo de todo el proceso va a ser n logarítmico. Va a salir algo así, n log n. Si el ciclo de afuera es logarítmico, o sea, el de afuera es logarítmico y el interno es lineal, también va a salir n logarítmico. O sea que hay 2 posibilidades de que salga n logarítmico. Y la otra combinación es que el ciclo externo sea logarítmico y el interno también sea logarítmico. Si ambos ciclos son logarítmicos, entonces el tiempo va a ser el logaritmo de n al cuadrado. No es logaritmo de n al cuadrado, que es 2 veces log n, ¿no? Ese no. Todo el logaritmo elevado al cuadrado.
Entonces, los que corresponden esta semana es analizar los que son de tiempo cuadrático. Y los que corresponden a la otra semana son los del tiempo n logarítmico. Y que ustedes sepan que también podría salir logaritmo al cuadrado. También es factible que salga de esa forma, digamos. Entonces, aquí hay que prestarle más atención porque ya tenemos un ciclo dentro de otro y 4 combinaciones de tiempo. Y solo una de esas es cuadrática. Ahora, la otra forma de escribir esta clase de algoritmos es en 2 procesos. Un proceso que tenga un ciclo y que dentro de ese ciclo llamamos a otro proceso. Al estar dentro de un ciclo, la idea es que lo llamamos, lo volvemos a llamar y lo volvemos, o sea, vamos a llamar hartas veces al otro proceso. Y ese otro proceso también está formado de un ciclo. Entonces, el proceso, este es el proceso independiente porque él hace su tarea y no depende de nadie. P es un proceso dependiente porque él depende de lo que haga el otro proceso. Ahora, aquí también con dos procesos vamos a tener también 4 combinaciones. Si el proceso dependiente es lineal y el independiente lineal, o sea, este es lineal, este algoritmo, y dentro de él hay llamadas constantes a otro proceso que también es lineal. Entonces, lineal sobre lineal nos va a dar tiempo cuadrático. La otra posibilidad es que este sea lineal y que el otro sea logarítmico. Entonces, lineal sobre logarítmico nos va a dar un tiempo n logarítmico. Ahora, si el proceso P es logarítmico y Q en este caso es lineal, logarítmico sobre lineal, va a salir igual n logarítmico. Son 2 combinaciones que nos pueden dar n logarítmico. Y por último, P puede ser logarítmico y Q también logarítmico. Me refiero al ciclo que está en P, puede ser logarítmico y también el otro puede ser logarítmico. En ese caso, el logaritmo al cuadrado. ¿Ok? Ahora, cuando se trata de 2 procesos, cada uno de estos 2 puede ser iterativo y también puede ser recursivo, cada uno de ellos. Y eso nos va a dar otras 4 combinaciones. Iterativo, 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 recursivo, recursivo, iterativo y recursivo, recursivo. Otras 4 combinaciones de simplemente la forma de escribirlo el proceso, ¿no? Y entonces ya se van dando cuenta de cómo va a ir la cosa, ¿no? Con 2 ciclos son 4 combinaciones. Si son 3 ciclos ya son 2 a la 3, 8 combinaciones. Con 4 ciclos son 16 combinaciones y así. Eso que les sirva de pauta a ustedes para a la hora de ir analizando el algoritmo, si sabemos cómo están los ciclos, entonces ya tenemos una idea de a dónde va a ir el resultado final. Si no tengo idea de cómo está cada ciclo, ahí estamos fregados, ¿no? Ya deberíamos a esta altura del partido tener una idea de eso. Bien, esto es en general y que lo vamos a aplicar para esta semana y la próxima semana. Ahora, en cuanto a esta semana, estamos hablando de algoritmos cuadráticos, ¿cierto? Entonces, los algoritmos cuadráticos son aquellos que tienen esta forma de tiempo, an al cuadrado más bn más c. Es un polinomio de grado 2, esos son los algoritmos cuadráticos. ¿Cómo se llega a un algoritmo cuadrático? La idea es que esta clase de algoritmos van a hacer un recorrido, o sea, hay un conjunto de n datos que procesar, para ello le van a hacer un recorrido de todos los datos, pero si solo se hiciera un recorrido sería lineal, sino que se va a volver a hacer de nuevo el mismo recorrido por todos los datos y otra vez por todos los datos y otra y así vamos a hacer n recorridos y cada recorrido de tamaño n. N recorridos y cada recorrido de tamaño n. Ahí es cuando va a salir cuadrado. Pero en la práctica realmente son muy escasos los algoritmos que tienen este comportamiento. Lo que en realidad tiene son otro tipo de comportamiento. Que son estos que estamos viendo acá. En la práctica la idea es que vamos a visitar un dato, luego vamos a visitar 2 datos,
y luego 3, y luego 4, y luego 5, y luego 6, y así sucesivamente cada vez un dato más. En cada recorrido un dato más, un dato más. Este es como decir, para ponerles una idea nomás, ¿no? Hoy, el primer día del paro, decidí ver qué hay en mi cuadra. Solamente voy a andar una cuadra. El segundo día llegué a 2 cuadras. El tercer día avancé hasta 3 cuadras. Pero estoy comenzando de nuevo, ¿no? Desde la puerta de mi casa, 3 cuadras. El siguiente día, desde la puerta de mi casa, ya van 4 cuadras que estoy avanzando. El siguiente día voy a avanzar 5 cuadras. No es que avancé 4 y mañana aumento una más, digamos, no, no. Desde el principio, otra vez de nuevo, desde el comienzo voy a avanzar 5 cuadras. El siguiente son 6, 7 y así, el último día del paro voy a avanzar N cuadras. Entonces estoy haciendo un recorrido creciente, cada vez estoy llegando más lejos, ¿cierto? Por suerte ya descubrí que en mi barrio aquí cerquita ya hay 3 centros de salud, 10 farmacias, 3 mercados, y eso es bueno, ¿no? Eh, por eso es que esta cosa de los paros no es tan complicado para nosotros, digamos, ¿no? Bueno, sigamos. Esta otra forma de recorrido sería algo así como que hoy día avancé N cuadras, mañana avanzo una menos, pasado mañana una menos, y así una menos. Cada día voy avanzando menos. Entonces, el último día del paro solo voy a ver una cuadra nomás. Pero el primer día avancé hartísimas cuadras y cada día una cuadra menos, una menos, una menos, una menos. Entonces, así es como me va a salir también tiempo cuadrático y los algoritmos funcionan más o menos en estas dos configuraciones, con recorridos crecientes o con recorridos decrecientes. Pero de que se están haciendo hartos recorridos, son hartos. Entonces, aquí más o menos la pregunta es, ¿cuántas cuadras llegué a visitar? No. La pregunta es, ¿cuántas cuadras en total avancé? Si es el primer día, una sola cuadra. El último día, n cuadras. Pero en total, ¿cuántas cuadras andé? Entonces va a salir n por n más 1 sobre 2. N por n más 1 sobre 2 es la cantidad de cuadras que andé. En total. Por supuesto, la primer cuadra la andé el primer día. La primer cuadra la andé todos los días, andé la primer cuadra. Porque para llegar a la segunda tuve que haber pasado por la primera. Entonces, la primer cuadra, solo la primer cuadra, ¿cuántas veces la visité la primer cuadra? N veces. La primera, el segundo día, el tercer día, el enésimo día, ¿me entiendes? La primer cuadra la visité N veces. Pero la última cuadra, solo una vez, en este recorrido creciente, solamente una vez. El último día llegué a esa última cuadra, el día anterior no vi esa cuadra y antes no, porque cada día estoy avanzando más. Pero ¿cuántas cuadras avancé en total? N por n más 1 sobre 2, o la sumatoria de 1 hasta n. En este otro formato es la misma idea, ¿no? La misma idea en este otro formato. Solo que aquí el primer día llegué más lejos, cada vez menos, 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 y la primera cuadra en cualquiera de los dos formatos lo visité, la anduve todas las veces, digamos. N veces anduve la primera cuadra aquí y aquí. Solo que aquí los recorridos ya son decrecientes. Pero independientemente de los recorridos, si lo hice creciente o decreciente, se dan cuenta que al final n por n más 1 sobre 2 es la cantidad de cuadras visitadas, ya sea que recorrí de esta forma o lo haya recorrido de esta otra forma. Entonces, si sus algoritmos o el algoritmo que están analizando tiene esas características, entonces ya tienen idea de cómo va a salir la función de tiempo. ¿Ok? Ahora, eso ya pasando de la teoría a la práctica. Aquí tenemos el algoritmo de ordenamiento de un vector, el algoritmo de burbuja. Entonces, todos conocen el algoritmo de burbuja, así que aquí está ese algoritmo. Hay un contador que va de 1 a n y otro contador que va de 0 a n menos i. Como se dan cuenta, este recorrido, este ciclo, funciona desde 0 hasta n menos 1 la primera vez, pero se vuelve a repetir el ciclo porque aquí hay otro que lo hace repetir a este,
pero la segunda vez este va de 0 a n menos 2, luego el tercer recorrido va a ser de 0 a n menos 3, el próximo de 0 a n menos 4 y así sucesivamente. Se dan cuenta que esto está haciendo recorridos decrecientes, ¿no es cierto? Recorridos decrecientes está haciendo este de acá. A esto le vamos a llamar la versión A. En un solo proceso están los dos ciclos. En un proceso lo resolvemos todo el problema. Aquí ordena el vector con un solo proceso. La versión B sería que lo hagamos en dos procesos. Este proceso que lleva el mayor al final, solo lleva el mayor al final, nada más. Y para eso, si ustedes se fijan, es el mismo código que está aquí, casi lo mismo, ¿no? Prácticamente de aquí yo lo copié para sacar acá. Y este lo copié de acá también, pero le hice una adaptación. ¿Qué hace? Este es un ciclo que llama a un proceso, dentro del ciclo está llamando a un proceso que es este que también tiene un ciclo. Ambos son lineales. ¿Cómo sé que es lineal? Porque este es un ciclo que va contando de uno en uno, lineal. Este es un ciclo que va contando de uno en uno, solo que el uno es ascendente, el otro es descendente, pero igual va de uno en uno, también es lineal. Si este algoritmo es lineal y está llamando a otro lineal, entonces es cuadrático, ¿no? Por esa razón. Entonces, se dan cuenta aquí que hace, lleva el mayor al final de todos los elementos cuando iba a leer. Luego vuelve a hacerlo de nuevo con uno menos el último. Luego con uno menos, con uno menos, con uno menos, y de esa forma acaba ordenando todo el vector. Y su único trabajo es llevar el mayor al final. Recuerden que este algoritmo ya lo analizamos cuando hicimos cálculos de algoritmos lineales. Fue justamente este algoritmo el que analizamos. Y tiene su versión recursiva, que también lo analizamos, porque ambos son lineales. Este algoritmo es este mismo. Va a llevar el mayor al final menos el último. Solo tiene que comparar luego el penúltimo con el último y si es mayor los intercambian, ¿cierto? Y listo. Esto ya los analizamos. El tiempo de es 3n menos 1 en el mejor caso y 6n menos 4 en el peor caso de este algoritmo. Y de este algoritmo era 1, 2, más el tiempo que tarde burbujear con 1 menos en el mejor caso. Y 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, más el tiempo que tarde burbujear recursivo con 1 menos. Entonces, ambos hacen lo mismo, llevan el mayor al final y ya le hemos calculado el tiempo a estos algoritmos. Ahora, la cosa era la versión B de ordenar. Ordenar llama a este proceso o llama al otro. Si ustedes se dan cuenta aquí no sé si está llamando a este o a este. Son las 4 combinaciones. Lo puede llamar a este o lo puede estar llamando a este otro. Ahí hay 2. Y lo puede estar llamando a este o lo puede llamar a este otro. Ahí hay otros 2. En total, 4 combinaciones que se pueden hacer con 2 procesos. Bueno, sería la versión A. Es el algoritmo de ordenamiento con un ciclo que está dentro de otro. La versión B, cuando es un algoritmo iterativo y está llamando a otro proceso dentro del ciclo. O un algoritmo recursivo que en la parte del caso general está llamando no solamente a él mismo, sino que además está llamando a otro proceso. Y otro pueden ser iterativo o recursivo, pero vamos a hacer iterativo con iterativo y luego recursivo con recursivo. Hay la versión A, la versión B, o sea, la versión A, un solo proceso. Las versiones B y C son en 2 procesos. La versión B es procesos iterativos. Y la versión C es iterativo, mejor dicho, recursivos, ¿no? Recursivo sobre recursivo. Ahora vamos a tomarnos la molestia de calcular el tiempo del algoritmo de la versión A. Están atentos, ¿no? Hay 3 versiones. La versión A, la versión B y la versión C. Vamos a comenzar con la versión A. Es decir, yo necesito que sepan calcular tiempo en un solo proceso o cuando está en 2 procesos, ya sea iterativo o recursivo. Entonces vamos por la versión A. Lo tengo copiado aquí, la versión A, y ahí vamos a hacer el cálculo.
Entonces, como hay una alternativa dentro del ciclo, entonces eso implica que va a haber obviamente va a haber casos de estudio, va a haber un mejor caso y peor caso, y por eso hay dos columnas. Les recuerdo, 3 pasos, ¿no? Les voy recordando aquí a un ladito, les voy a recordar. Paso 1, enumerar las líneas que contienen instrucciones. El paso número 2, que ya está hecho, el paso 1, enumerar las líneas que contienen instrucciones. El paso número 2 es construir la tabla. La tabla de conteo. Esperen un segundito. Okay. Y el paso número 3, se los anoto aquí, se los vuelvo a repetir, porque aquí es donde más meten la pata. Yo creo que es porque no prestan mucha atención. Dejen de copiar y presten atención. Yo esta pizarra se las voy a pasar. Lo que importa es que presten atención. Copiar, pueden copiar, grabarlo en video, no importa. Al final no van a aprender nada con solo copiarlo y grabar. Necesitan entender lo que estamos haciendo. En el paso 2 construimos la tabla. Entonces aquí está nuestra tablita. Va a tener mejor caso, peor caso, ¿cierto? El mejor caso, el peor caso. Aquí va la línea 1, la línea 2, la línea 3, la línea 4. Vamos a ir anotando ahí los tiempos que tardan. 6, la 7, la 8, la 9. Esto tiene 10 líneas de código. Ahora, vamos a analizar el mejor caso. El mejor caso es que ese if no se haga. ¿Cuándo se hace? Cuando tiene que trasladar un dato. ¿Cuándo no necesita trasladar un dato? Cuando el vector está ordenado en forma ascendente. Si ya está ordenado, pues no va a tener que hacer eso. ¿Cuál es el peor caso? Que esté ordenado en forma descendente. Y ahí va a tener que hacer todo eso todo el tiempo. Esos son los 2 casos de estudio límite. Ya hicimos el paso 1, ya hicimos el paso 2. El paso 3 consiste ya en hacer cálculos. Los cálculos se lo hace en 3 partes. Primera parte, son todas las instrucciones fuera del ciclo. Instrucciones fuera del ciclo. ¿Qué instrucciones son las que están afuera del ciclo? Ahorita se los indico acá. Fíjense, el while comienza en la línea 2. O sea que la línea 1, y cuando termina ese while no hay nada. En otras palabras, solo la línea 1. Entonces vamos calculando. La línea 1 se va a hacer una sola vez, porque no está dentro de un ciclo para que se haga varias veces. Y por esa razón, esas instrucciones del inciso A son siempre constantes, porque están fuera de los ciclos. La segunda parte. La segunda parte es, hay que calcular el ciclo externo. Ciclo externo. Eso se hace con una tabla de cálculo por deducción. Entonces aquí es donde se me enredan harto y hay otras técnicas también para hacer esto, pero
De las dos maneras igual se enredan, así que para no enredarlos no les voy a enseñar 2 o 3, 4 técnicas, sino una sola. Ahora, si el ayudante le enseña otras y entre lo que yo le enseño y lo que él enseña y que hay dos formas, en vez de enredarse con 2, se van a acabar enredando con 4 o con 8 posibilidades. Es del ciclo externo, me refiero, a ver, vamos a calcular que solo el ciclo externo, el de la línea 2, ese while, la línea 3, y no el ciclo interno, ese no lo vamos a calcular. Todo lo que involucra el ciclo interno, no. Solamente lo del ciclo externo, nada más. Que son las líneas 2 y 3, y nada más. Entonces, eso se hace mediante una tablita horizontal. Y esta se hace probando varias veces. Por eso esta tabla tiene varias columnas. Ahora, aquí siempre se pone la cantidad de datos. ¿Me están escuchando, no? Aquí va la cantidad de datos. Entonces vamos a probar el tiempo que tarda la línea 2 y el tiempo que tarda la línea 3. Pero aquí va la cantidad de datos. Entonces vamos a probar qué pasa con este algoritmo con un dato, con 2, con 3, con 4, para deducir luego qué pasa con n. Deducir lo que va a pasar con n a partir de los observados con datos 1, 2 y 3, 4. Con un dato, con 2, con 3, con 4. Y ya saben, ¿de dónde me saco estos 1, 2, 3, 4? Veo que este ciclo va contando de 1 en 1. Como es de 1 en 1, entonces aquí voy a probar con un dato, 2 datos, 3 datos, con 4 datos. Si aquí fuera disminuyendo, como está aquí más arribita, ¿no? De 1 en 1, igual. Igual voy a probar con uno, no voy a hacer 4, 3, 2, 1. 1 dato, 2 datos, 3 datos, 4 datos. No importa si el ciclo es sumando de 1 en 1 o restando de 1 a 1, no importa. Voy a probar con un dato, luego con uno más, 2 datos, con uno más, 3 datos y así. Es como decir, hoy voy a avanzar una cuadra, veo que estoy con ánimo, avanzo otra más, veo que estoy con ánimo, avanzo otra más, y otra más, y otra más, hasta que se me acaben las ganas, ¿no? Más o menos algo así. Ahora vamos viendo esto. Eso es lo que se pone aquí, ¿no? Ahora, a partir de ahí hacemos la prueba. 4 pruebas vamos a hacer, no una, 4 pruebas. Probamos con 1. Esto vale 1, 1 menor a 1 falso, se acabó. Entonces ahora pinto acá. Con 1, esto se hizo una sola vez y esto no se hizo. La 3 no se hizo. Ahora lo pruebo de nuevo con 2. 1 menor a 2, verdadero. Aquí va a dar vueltas, aumenta. 2 menor a 2, falso y chao. Entonces la línea 2 se hizo 2 veces y la línea 3 se hizo una sola vez. Ahora voy a probar con 3. Empieza con 3. 1 menor a 3 hace esto, da vueltas. 2 menor a 3 hace esto, da vueltas. 3 menor a 3, falso. Y chao, se acabó. Esto se hizo 3 veces, ¿no es cierto? SJ igual a 0 se hizo 2 veces. Ahora lo probamos con 4. 1 menor a 4 hace esto. 2 menor a 4 hace esto. 3 menor a 4 hace esto. 4 menor a 4, falso y chao. Esto se hizo 4 veces. El 3 se hizo solamente 3 veces. Y a partir de esa observación, y es desde el principio hasta el final, ¿no es cierto? Aquí se ha dado varias vueltas, pero eso no me interesa probarlo porque en algún momento termine y cuando termine va a volver a hacer esto. Me interesa contar solo las 2 y la 3 y no las otras.
Entonces, en conclusión, ¿qué digo? Si con 1 hace 1, con 2 hace 2, con 3 hace 3, con 4 hace 4, concluyo de que con n la línea 3 se va a hacer n veces. Conclusión. Y que la línea 2 se va a hacer n veces. Y que la línea 3 se ve que es 1 menos. N menos 1. Esos datos los trasladamos a la tabla de conteo. La línea 2 entonces tarda n. En el mejor y en el peor caso tarda n. Y la línea 3 tarda n menos 1. En el mejor y en el peor va a tardar n menos 1. ¿Y por qué digo en el mejor y en el peor? Porque la diferencia va a estar en lo que está dentro del if. Porque lo que ocurre aquí, a menos que dentro de este ciclo esté cambiando de valor la variable i o n, que no es el caso. Estoy usando n, estoy usando i, pero no se está cambiando el valor de esas variables aquí. Entonces, lo que este algoritmo haga o lo que este ciclo haga no le afecta al otro. Bien, ahora debo verlas en secuencia. Dentro del ciclo interno, el ciclo interno va de la línea 4 a la línea 8. La línea 9 es parte del ciclo. A ver, este es el if, esto de acá, cierra aquí y este es el otro, ¿no es cierto? En la línea 9 es parte de del ciclo interno de este while. Pero la línea 10 tiene que ver con el ciclo externo. Y la idea es que cada vez que inicializa J, después de dar todas estas vueltas, incrementa I. Inicializa J, incrementa I. Entonces, si la línea 3 se hace n-1 veces, quiere decir que la línea 10 también, porque la 10 está en secuencia con la 3. La 10. O sea que la 10 también va a tardar n-1 en el mejor y en el peor caso. Ahora nos toca averiguar cuánto van a tardar las líneas de aquí. Y eso es la tercera parte. Vamos a calcular, hacer cálculos del ciclo interno. Del ciclo interno. Esto ya es cálculo exhaustivo. Ahora, para esto se hace otra tabla. Otra tabla. Para calcular las líneas 4, 5 y 6. Esta es la tabla de cálculo por deducción. Y esta otra es la tabla de cálculo exhaustiva. Bien, del mejor caso. Ahora, ¿cómo se construye esta tabla? Obviamente aquí van las líneas que vamos a contabilizar. ¿Cuáles son las que nos faltan? Viendo el ciclo, la 4, la 5 y la 6. La 7 y la 8 no, porque esas están en secuencia con la 6. Así que si sé cuánto tarda la 6, ya sé también cuánto tardan la 7 y la 8. Si sé cuánto tarda la 5, también voy a saber cuánto tarda la 9, porque la 5 y la 9 están en secuencia. Ahora, ¿qué pongo acá? En esta tabla, lo que se pone es el contador del ciclo externo. ¿Quién es el contador del ciclo externo, de este ciclo? Es la variable i. Esa es la variable que pongo acá. O sea, no es la variable i porque se me ocurrió que sea i, pero lo que definitivamente aquí no va es la cantidad. ¿Me entiendes? Esa es la principal diferencia en estas dos tablas. Aquí va la cantidad. Aquí va la variable del ciclo externo. Lo otro es lo mismo, ¿no? La línea que estamos calculando.
la línea número 4, la línea número 5 y la línea número 6. No sé por qué hice otra más ahí. 4, 5, 6. La otra no hace falta. Entonces, just. Ok. Ahora, eso es lo primero. Ahora, lo segundo, la segunda diferencia importante, esta tal vez la más importante. Lo que pongo aquí arriba son los valores de esta variable en el algoritmo. Entonces, me fijo, esa variable, el primer valor que va a recibir es 1. Entonces, aquí voy a poner 1. Luego, esta variable va incrementando de 1 en 1. O sea, que después de ser 1, y luego será 2, luego será 3, y así sucesivamente. O sea, se ve que va aumentando de 1 en 1, porque el contador va de 1 en 1. ¿Hasta dónde va a llegar? Entonces va a ir aumentando hasta llegar al valor de la variable n. Va a llegar hasta n menos 1. A ver, va a ir aumentando hasta que sea n menos 1. Y cuando sea n menos 1, 1 menos que n, va a seguir siendo menor a n, ¿no es cierto? Ese valor. Como va a ser menos, va a entrar aquí y va a hacer todavía esto. O sea, se va a hacer. Después de hacer aquí, y va a aumentar, ya se va a volver n. Y como ya vale n, fíjense, n menor a n va a ser falso y se va a salir del ciclo. O sea que cuando i valga n, no va a entrar a ser la línea 4, 5, 6. No va a ser, ni siquiera va a entrar aquí, ¿no es cierto? De ahí se salta al final. Entonces, ¿cuáles son los valores de i? Los valores de i comienzan en 1 y van a ir aumentando de 1 en 1, por eso dice este contador, de 1 en 1. ¿Cuál va a ser el límite? El límite, como es menor, no es menor igual. Si fuera menor o igual que n, llegaría a ser n y hace también. Entonces, menor que n hasta n menos 1. Entonces, aquí estoy poniendo todos los valores que toma la variable i, pero todito, sin que se me escape ninguno. Vale 1, luego 2, luego 3, hasta este valor. Son todos los valores de i dentro de este algoritmo. Eso se pone acá. Ahora, ¿cómo calculo la línea número 4, 5 y 6 respectivamente? Entonces digo, cuando i vale 1, viene por acá, j empieza en 0. Ahorita voy a hacer cálculos mentales. Si ustedes quieren, pueden hacer una tablita aparte, pero mejor si se acostumbra ya a hacerlo mental. Entonces, la primera vez que va a entrar aquí, este j empieza en 0 y va a terminar en n menos i, pero i vale 1, ¿no? La primera vez, en n menos 1. Va a ir de 0 a n menos 1. ¿Cuántas veces se hará esto? Entonces, hago mis pruebas mentales. Si n fuera 1, 1 menos 1, 0. 0 menor a 0, falso y chao. Con 1, esto hizo una vez. Con n2, 2 menos 1 es 1. A ver, 0 menor a 1, verdadero. Este incrementa, 1 menor a 1, falso y chao. Con 2, esto hace 2. Con 3 va a ser 3 porque va a ir aumentando esto, ¿no es cierto? Con 4 va a ser 4, entonces concluyo de que este ciclo va a hacerse n veces. Cuando i vale 1, entonces va a empezar en 0 hasta, no importa lo que valga n, 1.000.000 si quiere. 1.000.000 menos 1, esto va a ser 1.000.000 de veces. Si n vale 1.000.000 de veces. Entonces, la primera vez esto va a dar vueltas y vueltas. ¿Cuántas vueltas? Este de aquí se hace n veces. Si este hace n veces, este se hace 1 menos, ¿no es cierto? 1 menos. O sea, ese tarda n menos 1. Y si este hace n menos 1, ¿cuántas es este? En el mejor de los casos, este no se hace. Es decir, hace todas las vueltas, hace los if, pero nunca entra y siempre se salta el if. Vuelve, se salta, vuelve, se salta, pero sigue haciendo el ciclo. Ahora, cuando termine el ciclo, está terminando este ciclo. Cuando termine ese ciclo, incrementa ahí, vuelve por aquí y hace de nuevo esto de acá.
pero esta vez cuando i vale 2 ya. Entonces, la primera vez que entró y dio vuelta aquí, esto tardó n. Ahora quiero saber cuánto tarda la segunda vez que entra. Otra vez cálculos mentales. I vale 2, ¿no es cierto? En este momento, estamos acá. Esta parte tal vez lo confundo porque se hace medio parecido a esto, salvo que aquí terminó el algoritmo y lo estoy haciendo de nuevo. Aquí no ha terminado el algoritmo. Terminó este ciclo, pero el algoritmo no terminó y está volviendo de nuevo. Sigo dentro del algoritmo, solo que esta vez i ya vale 2. I ya vale 2. Entonces, si n fuera 2, 2 menos 2, 0, entonces 0 menor a 0, falso, se sale. Con 2 hace 1. Si n fuera 3, 3 menos 2 es 1, entonces 0 menor a 1, una vez. 1 menor a 1, dos veces. Con 3 esto lo hace 2. Cuando n vale 2, esto se hace una vez. Con n3 esto se hace dos veces. Si n es 4, esto se hace 3 veces. Y así sucesivamente, ¿no? Lo vamos deduciendo. Entonces, en general, ¿cuánto tarda la línea 4? 1 menos que n. Eso es lo que tarda. Entonces, si este tarda n menos 1 veces, esto hace 1 menos que este todavía. O sea que este va a tardar n menos 2. Y si este tarda n menos 2, este no se hace nunca porque estamos en el mejor caso, donde se supone que esto da falso y no entra ahí en todo el ciclo. 0. Ahora, ¿terminó el algoritmo? No, solo terminó el ciclo. Y ya vale 3, y como vale 3, vuelve a entrar de nuevo. Y de nuevo este contador J empieza en 0, pero no termina igual que hace rato. Ahora termina en n menos 3. Ahora voy a probar ahora para saber cuánto tarda este de aquí. Si n fuera 3, 3 menos 3, 0, todo esto sería 0, ¿no es cierto? Entonces, 0 menor a 0 falso y se sale. Hizo una vez. Con 3 hizo una vez. Si n fuera 4, 4 menos 3 es 1. Entonces, 0 menor a 1, verdadero, hace. 1 menor a 1, falso, no hace. Entonces, con 3 hace una vez, con 4 hace dos veces. Con 5, 3, con 6, 4 y en general, del valor que yo le ponga, 2 menos, ¿no? Con 3 hace una vez, con 4 dos veces, o sea, del valor que le ponga, dos veces menos. Entonces, la línea 4 se ejecuta n menos 2 veces cuando i vale 3. Y la línea 5, 1 menos que eso, o sea, n menos 3. Y la línea 6 nunca se hace. Bueno, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que me doy cuenta? A medida que va aumentando i, la línea 4 se va haciendo cada vez menos, 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 menos. Pero cuando llega a este valor, ¿cómo irá a ser? Entonces voy viendo, ¿no? Va a ir aumentando, aumentando hasta que valga n menos 1. Como i vale n menos 1, veo acá. N menos 1 es menor que n, verdadero, y va a entrar. Recuerden que i vale n menos 1. Entonces voy a hacer aquí algo rapidito. N menos i vale n menos 1. Eso dice n menos n va a ser 0, menos por menos da más, y esto va a ser 1. O sea que todo esto va a ser, todito esto va a hacerse 1, cuando i valga n menos 1, ¿no es cierto? Entonces ya no necesito inventarme n, porque n desaparece. 0. 0 menor que 1, verdadero, vuelve 1 menor que 1, falso. O sea que esto se hace dos veces. Cuando i llegue a este valor límite, la línea 4 se va a ejecutar dos veces. Y la línea 5 se hará una sola vez, porque siempre hace 1 menos que la anterior. Ahora bien, después de eso i ya llega a n, ¿no es cierto? Como estaba en n menos 1, entonces más 1 ya llega a ser n, por ende viene por acá, n menor que n va a dar falso y se sale. Ya no entra acá. Por eso solo hemos tomado en cuenta los valores de i hasta n menos 1, porque con esos valores llega a entrar y a hacer este ciclo de adentro. Bueno, en conclusión ahora, ¿cuánto tarda la línea 4? Entonces, la línea 4, hago un poco de deducción, pero es sumando.
Cuando i valía 1 la primera vez tardó n, pero no acabó el algoritmo, entonces tardó eso, más lo que tarde la línea 4 cuando i valía 2, más lo que tardó la misma línea cuando i valía 3, y así sucesivamente. Es la sumatoria de todos esos tiempos, incluyendo la última vez. Entonces, esto es lo que tardó la primera vez, lo que tardó la segunda, lo que tardó la tercera sin que se acabe el algoritmo, y lo que tardó la última vez. Y a partir de ahí ya puedo hacer mis cálculos, ¿no? ¿Y cuáles son? Esta es la sumatoria, miren. Si lo miran de derecha a izquierda va de n, 1 menos, 1 menos, 1 menos, 1 menos, hasta llegar a 2. Si la miran de la derecha hacia la izquierda, porque la suma es conmutativa, entonces puedo hacerlo al revés. Esto es 2 más 3 más 4 y así sucesivamente hasta llegar a n. Lo que sabemos nosotros es que la sumatoria de números que van desde 1 hasta n, la sumatoria de los números que van de 1 hasta n es n por n más 1 sobre 2. Pero es desde 1. Como aquí no está el 1 incluido en esta sumatoria, porque no está, si no está en esta sumatoria y aquí hay una ecuación, entonces ese 1 se fue al otro lado, ¿no? Menos mal que aprendimos a hacer demostraciones, sabemos trabajar con ecuaciones, ¿no? Menos mal. Entonces, eso es lo que tarda la línea número 4. ¿Qué pasa con la línea número 5? Es algo similar. La primera vez tardó n-1, la segunda vez tardó n-2, la tercera n-3 y así sucesivamente. Y la última vez tardó 1. Aquí ya está más bonito porque en vez de ir de izquierda a derecha, puedo ir de derecha a izquierda y digo 1 de la sumatoria de 1 más 2 y así sucesivamente hasta llegar a n-1, ¿no? Uno más 2 más tanto hasta llegar a n-1. Y por definición, esa sumatoria es igual 1 más 2 hasta un límite, el límite, en este caso n-1, por el sucesor que es n y todo eso sobre 2. Como este va desde 1, entonces no hay problema. Desde 1 hasta ese valor es ese valor multiplicado por el sucesor dividido entre 2, que es la misma definición de acá. Solo que aquí el límite era n, es n por el sucesor. Aquí el límite es n-1, n-1 por el sucesor, que ahora es n. Y el 1 está aquí. No se puede paseo a ningún lado. Bueno, ya sabemos entonces cuánto tardan las líneas 4, 5 y ahora las 6. Entonces la línea 6, ¿cuánto tarda? La primera vez que entró al ciclo interno no se hizo nunca, la segunda vez tampoco, la tercera tampoco. En general, nunca se hizo, por lo tanto, esto es 0. La suma de 0 es 0. Ahora hay que trasladar, ¿no es cierto? Debo trasladar estos resultados a la tabla de conteo. N por n es n al cuadrado sobre 2. Entonces aquí tengo n cuadrado sobre 2 más n por 1, n medios, ¿no? Más n medios más n medios menos 1, ¿cierto? N cuadrado sobre 2 más n medios sobre, más n sobre 2 menos 1. Esa es la línea 4. Lo que respecta a la línea 5 es n por n, n cuadrado sobre 2 más, no, ahí es menos, ¿no es cierto? Menos n sobre 2. Eso es. Ahora, y la línea 6 no se hace y ese es 0. Si la línea 6 no se hace, y por esa razón es 0, la 7 tampoco, ni la 8 tampoco, que también serán 0 y 0. Y la línea 9 está en secuencia con la 5, o sea que lo que tarde la 5, tarda la 9. Y eso dijimos que es n al cuadrado sobre 2 menos n sobre 2. Y ya tenemos, ¿no? Entonces, el
tiempo que tarda el algoritmo de burbuja sort para ordenar n datos es igual a. Comenzamos por el mejor caso. Tarda una mitad, 2 mitades, 3 mitades de n al cuadrado, ¿no es cierto? Tarda 3 medios de n al cuadrado. Ahora, en n, ¿cuánto tarda? Cada entero es 2 mitades. Entonces, 2 más 2 son 4, más 1 son 5. 5 mitades y más 2 que hay aquí son 7. 7 mitades de n positivo. En los negativos tenemos una mitad, 2 mitades en negativo. 7 positivo menos 2 son 5. 5 mitades. Más, entonces, 5 medios de n. Y las constantes, 1 menos 1 se simplifican, menos 1, menos otro, menos 2. Entonces, en el mejor de los casos tarda 3 medios de n al cuadrado, más 5 medios, me olvidé de n, ¿no? 5 medios de n, no hay que olvidarse eso. Más 5 medios de n menos 2. Eso es en el mejor de los casos. Ahora, en el peor, ustedes van a hacer su tablita de cálculo exhaustivo para el peor caso, que es algo parecido a esto, pero van a notar que la línea 4 tarda lo mismo, porque es las mismas vueltas para los mismos valores de i. La 4 tarda lo mismo. Entonces, de repente, lo que tendríamos que hacer aquí es ampliar una más y anotar aquí el tiempo de la línea 6. Este es del mejor caso y este es del peor caso. Entonces, en el peor caso, cuando haga la 5, también va a ser la 6, la 7 y la 8, ¿no es cierto? En el peor caso. Entonces, en el peor caso, cuando i vale 1, la 5 se hace n menos 1, la 6 también se va a hacer n menos 1. En el peor caso, cuando la 5 haga n menos 2, la 6 también va a ser esa cantidad de veces. Y n menos 3 y todo lo mismo. Y la última vez se hará 1. ¿Cuánto tarda en total? La sumatoria. Y queda claro que los valores de la 6 del peor caso coinciden con la 5. Entonces, esto va a ser n menos 1 por n sobre 2. Entonces, ¿cuánto tarda? A ver, la 4 era n cuadrado medios más n medios menos 1. La línea 5 tardaba n cuadrado medios más, no es más, es menos. Menos n medios, simplemente eso. No hay ni más 1 ni menos 1. La línea 6, como ven, en el peor caso tarda lo mismo que la 5. N cuadrado medios menos n medios. Este otro tarda lo mismo. N cuadrado medios menos n medios. Y la 8 también, n cuadrado medios menos n medios. Y la 9 también, n cuadrado medios menos n medios. Conclusión, en el peor de los casos va a tardar 1, 2, 3, 4, 5, 6 mitades de n cuadrado. Y 6 mitades son 3 enteros, ¿no es cierto? Entonces va a tardar 3 veces n al cuadrado. Vamos a ver ahora qué pasa con las n. Cada entero equivale a 2 mitades, ¿no? Entonces 2, 4, 5 mitades, 5 más 2 son 7 mitades positivas. Negativos hay 1, 2, 3, 4, 5 medios negativos. 7 medios positivos menos 5 medios
hacen 2 medios, que equivale a un entero, ¿no? Más n. 1 menos 1 se simplifica, menos 1 menos otro, menos 2. Entonces, en el mejor caso tarda 3 medios de n al cuadrado, y en el peor caso 3 enteros de n al cuadrado. Entre 3 medios de n al cuadrado y 3 enteros de n al cuadrado es el tiempo que tarda el algoritmo de bubble sort o burbujita en su versión ciclo dentro de ciclo. Y han visto aquí, aquí hemos hecho los 3 pasos, paso 1, paso 2, paso 3, y el paso 3 tiene 3 partes, ¿no? La parte 1, esta tabla, la parte 2, esta tabla, la parte 3, esta otra tabla. Aquí hay sumatoria, aquí no. Aquí la variable que se pone de referencia es la variable que el contador del ciclo externo es el que se pone aquí. Y aquí van los valores de esa variable. Esta variable comienza en 1 y va aumentando de 1 en 1 hasta llegar acá. De hecho, llega uno más, pero con uno más no hace lo de aquí, que es lo que nos interesa. Y así es como se construye esta tabla de conteo. Ahora estamos usando las 3 tablas. Las 3 tablas, tabla de conteo, tabla de cálculo por deducción y la tabla de cálculo exhaustivo, pero ya no es solo el mejor caso, también lo hicimos aquí el peor caso. La diferencia de tiempos es solamente lo que está dentro del if, ¿no es cierto? Ahí nada más tiene que haber diferencia de tiempo, es decir, esta partecita de acá. Solo ahí está la diferencia de tiempo, en ningún otro lado más. Todo lo demás son los mismos cálculos. ¿Ok? Y esa es la forma de calcular un algoritmo que tiene un ciclo dentro de otro ciclo. Ahora vámonos con el inciso B. En el inciso B tenemos este ciclo que está llamando a burbujear. Burbujear lleva el mayor al final. Este burbujear es este de acá, el que ya vimos antes. En realidad son estos mismos, ¿no? Estos son los algoritmos. Este proceso que está llamando a este otro, y el tiempo de este es este, ¿no? En el mejor caso tarda este tiempo y en el peor caso tarda este otro tiempo. O sea, ya no necesito verlo el algoritmo, solo saber cuánto tarda. Nada más. Ahora, en principio, este es el burbuja sol, ¿no es cierto? De la versión B. Y este es el burbujear que tarda esto en el mejor caso y tarda esto en el peor caso. Eso es lo que ya tenemos. Sabiendo eso, entonces vamos a calcular el tiempo de esto. Ahora es un ciclo y adentro no hay otro ciclo, pero hay un proceso. Hay un proceso y necesitamos ver cómo se calcula. Ahora, construimos paso 1, ya están enumerados. Paso 2, la tabla. Y de mejor caso y peor caso. En el mejor caso, el vector está ordenado en forma ascendente, o sea, ya está ordenado, pero aún así tiene que hacer algo. En el peor caso, el algoritmo está ordenado, pero en forma descendente. Bien, paso 1, enumerar. Paso 2, construir la tabla. Paso 3, que tiene 3 partes. Primera, contar lo que está fuera del ciclo y hay una sola instrucción. Entonces aquí vamos pintando uno. Segunda parte, contar el ciclo. Ahora, dentro del ciclo solo me interesan las líneas 2 y la línea 4. 2 y 4. Eso se hace con una tabla por deducción, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer aquí la tablita por deducción. Pero lo puedo deducir mentalmente. Pero esto me va a ayudar a lo demás, ¿no? Mentalmente. Esta tabla se pone la cantidad de datos, siempre la cantidad
y probamos con un dato, con dos datos, con tres datos, con n datos. El tiempo que me interesa es la de la línea 2 y la línea 4. La línea 2 y la línea 4. ¿Por qué la 3 no? Porque la 3 es la llamada a un proceso. Ese se va a calcular de otra forma, no de esta manera, de otra se va a calcular eso. ¿Ok? Entonces, cuando n vale 1, hacemos las pruebas, ¿no? Con n vale 1, y vale eso también, 1, entonces 1 mayor a 1 falso, chao, y se acabó. Con 1, esto de acá se hizo una vez, esto de el 4 no se hizo nunca. Probamos con 2, n vale 2, ese valor se lo traslada ahí, 2 mayor que 1, verdadero, 1 mayor a 1 falso, chao. De modo que la línea 2 se hizo 2 veces. Y la línea 4 se hizo una sola vez. Ahora probemos con 3. 3. 3 se pasa ahí, 3 mayor que 1, verdadero, disminuye, 2 mayor a 1, verdadero, 1 mayor a 1, falso. Esto se hizo 3 veces. Y el incremento se hizo 2 veces, o el decremento en este caso. Entonces puedo deducir que la línea 2 se hace lo mismo que vale n. Y la línea 4, 1 menos que eso. Que eso ya medio intuitivo, ¿no? Y trasladamos a la tabla. Entonces este tarda n en el mejor y en el peor caso. La línea 4 tarda n menos 1 en el mejor y en el peor caso. Ahora tenemos que calcular la línea número 3. Como la 3 es la llamada a un proceso y está dentro de un ciclo, entonces esto se hace aparte. Esto se hace mediante una tabla de cálculo por deducción, o sea, calcular la línea que contiene la llamada a un proceso que está dentro de un ciclo equivale a tener un ciclo dentro del ciclo, un ciclo dentro del otro ciclo, a eso equivale. Entonces, por eso se ha de calcular la línea 3 de forma diferente. Entonces, vamos a calcular la línea 3 de una forma diferente. Ahora, esta es la tabla de cálculo, este es el tiempo de la línea número 3. Para los dos casos, este es para el mejor caso y este es el tiempo del peor caso. Como esto se calcula como si fuera un ciclo dentro de otro. Por lo tanto, ¿qué debo poner aquí? La variable que se usa de contador en el ciclo que está afuera de este. En este caso, la variable i. En realidad, por lo que ven, podría haber sido n. Pero si yo le pongo n, se me confunden con esta otra y después se me enredan. Para desenredarlo, le aumenté una instrucción. Este está haciendo una instrucción de más, siquiera. No había que haber hecho esto, pero para hacerlo entendible el algoritmo. Ahora, ¿qué se pone aquí? Todos los valores de la variable i. Su primer valor es n. Comienza con ese valor. Su siguiente valor es 1 menos porque va disminuyendo. Entonces, el siguiente valor es n menos 1. El siguiente va a ser n menos 2. Y así sucesivamente va a ir disminuyendo. ¿Hasta dónde va a ir disminuyendo? Va a disminuir hasta llegar a ser 2. ¿Por qué 2? 2 mayor que 1, verdadero, y va a llamar el proceso todavía. Luego va a disminuir y se va a volver 1, pero cuando se vuelva 1, 1 mayor a 1, falso, chao, se acabó. O sea, ya no entra a ser el 3. Entonces ya ese valor no nos interesa. Y si lo ponen, va a salir 0, digamos, no hay, porque no entra. Bien, la variable del ciclo que está fuera de él, y aquí todos los valores, todos, pero toditos los valores que esa variable. Esa variable comienza con n y va disminuyendo menos 1, menos 1, menos 1, hasta llegar al último valor que hace que entre, ¿no? En este caso, hasta 2. Ahora aquí tengo que ver cuánto tiempo tarda. Y para eso me voy a referir al tiempo que tarda ese algoritmo. Ya dice aquí, para el mejor y para el peor. Entonces, cuando i valga n, esto va a ser verdadero. Imagínense un n que valga 100, 1000, cualquier número, pero no piensen en 0 y 1. Un número grande. Entonces esto va a ser verdadero. Y va a llamar
¿Y este algoritmo cuánto tarda? Aquí dice, el tiempo que tarda ese algoritmo es el triple del parámetro. Esta cosita es la que no quiero que pierdan de vista. El triple del parámetro y a eso le resta 1, en el mejor caso. Y en el peor, el sextuplo del parámetro. Pero vámonos por el mejor. Tarda el triple del parámetro. Y en este momento le está mandando la variable i de parámetro. Pero ¿cuál es el valor de i? El valor de i en este momento es n. Vale n. N se pasó, el valor de la variable n se pasó a i. Entonces i ahorita vale n. ¿Cuánto va a tardar esto? Según esto dice el triple del parámetro. El parámetro vale n, el triple de eso. Y a eso le resta 1 todavía. Eso es en el mejor caso. Y en el peor, o sea, si lo llama este al mejor, va a tardar eso. Si lo llama este algoritmo y está en su peor caso, tarda 6 veces. 6 veces y a eso le resta 4. Bien, pero ahí no acaba, ¿no es cierto? Y disminuye y lo va a volver a llamar de nuevo. Solo que ahora el parámetro vale 1 menos que hace rato. Entonces el parámetro ahorita es este, ¿no? Este es el valor de i. N menos 1. Entonces, ¿cuánto tarda? En el mejor caso dice el triple del parámetro. Entonces va a tardar el triple del parámetro. Y de eso, 1 menos todavía. El triple del parámetro, 1 menos que eso. Y en el peor caso va a tardar el sextuplo del parámetro y 4 menos todavía. Sexto del parámetro y 4 menos. En el peor caso. Luego esto disminuye y lo vuelve a llamar, pero ya no con el mismo valor, con otro valor. El nuevo valor es n menos 2. Entonces, ¿cuánto va a tardar? Según la definición, el triple del parámetro y de eso 1 menos. Y en el peor de los casos va a tardar el triple, no es el triple, sextuplo, ¿no? 6 veces el parámetro, 4 instrucciones menos que eso. Y así sucesivamente lo llamo otra vez y otra vez y otra vez hasta que la última vez lo va a llamar con 2. Como va a ir disminuyendo, lo va a llamar con 2. ¿Cuánto tarda con 2? Por definición. El triple del parámetro 1 menos. Y en el peor de los casos, 6 veces el parámetro 4 menos. ¿Qué es? Listo. Cuando llegue a 2, disminuye 1, 1 mayor a 1 falso, fin del while chain. Ahora sí se acabó. Recién se acabó. Ahora la pregunta es, la línea 3 en total, ¿cuánto tardó? Entonces, para saber cuánto tarda, tengo que ver esto. Tardó este tiempo, ¿no es cierto? Tardó, a ver, con este otro apuntador. Todo esto. Pero ahí se acabó. No, no se acabó ahí. Esto fue en la primera vuelta nada más. Solo en la primera vueltita ya tardó eso. Pero esto da otra vuelta y otra vuelta y otra, hartas vueltas. En la primera vuelta tardó eso. Entonces, a ese tiempo le tengo que sumar lo que tardó en la segunda vuelta. Y a eso le tengo que sumar lo que tardó la tercera, la cuarta, la quinta y todas las vueltas hasta la última. Y esto es el tiempo de la última. Entonces, eso es ese valor. Este lo voy a calcular. Lo vamos a calcular aquí abajito. ¿Ok? Aquí abajito vamos a hacer ese cálculo. Ahora, es la sumatoria de todo eso, pero voy a ir apartando, ¿no? Por la propiedad asociativa voy a poner aquí 3n, todo lo que está con suma. 3n menos 1 más 3 veces n menos 2 y así. Esperen un segundito.
Como les decía, aquí voy copiando, pero voy haciendo por propiedad asociativa todo lo que está sumando. Y esto es hasta los puntos suspensivos más 3 por 2. Y luego todo lo que está restando, que es menos 1, menos 1, menos 1, punto suspensivo, menos 1. Seguimos. Aquí podemos factorizar el 3. Si factorizo el 3 queda n, aquí queda n menos 1, y aquí queda n menos 2, y así sucesivamente hasta el 2. Si aquí factorizo menos 1, entonces, ¿cuántos menos 1 hay? Si veo aquí contando, si aquí hubiera un 1, digamos, ¿no? 1, habría un menos 1. Con el 2, con esto serían 2 veces, 3 veces, 4 veces y así. Hasta n habrían n veces el menos 1. Si hubiera ido desde 1 hasta n, el menos 1 estaría n veces. Pero no está desde el 1, está desde el 2. Entonces el menos 1 está n menos 1 veces n menos 1 veces está el menos 1. Ahora, de este lado, esta sumatoria ya la conocemos. Lo acabamos de calcular hace un ratito. Sumar los numeritos de 2 más 3 más 4 hasta n, desde 2 hasta n, ¿no es cierto? La sumatoria de 2 a n, sabemos que era n por n más 1 sobre 2. N por n más 1 sobre 2. Menos 1. Eso es sumatoria. Por otro lado, menos 1 por n nos va a dar menos n, y menos menos por menos nos va a dar más 1. Entonces, por la distribución, esto nos va a dar 3 medios de n por n más 1, y menos, más por menos da menos 3 por 1, 3. Seguimos haciendo esto. Esto por esto nos va a dar 3 medios de n al cuadrado, ¿no es cierto? Más 3 medios de n solamente. Menos n, 3 medios de n, menos n, menos 3 más 1, menos 2. Esto finalmente sería 3 medios de n al cuadrado, más 3 medios menos 2 medios, porque un entero son 2 medios, 3 medios menos 2 medios queda 1 medio, más 1 medio de n menos 2. Y bueno, ya tenemos lo que tarda en el mejor de los casos. Entonces, en el mejor de los casos, esto tarda 3 medios de n al cuadrado más n medios menos 2. En el mejor caso. En el peor caso, tarea de ustedes, ¿no? Hacer la sumatoria, que no va a ser muy diferente, ¿no es cierto? No va a ser muy diferente. Entonces, conclusión, ¿cuánto tarda este algoritmo en ordenar? En el mejor de los casos, 3 medios de n al cuadrado. Ahora, en mitades, 2, 4 más 1 son 5 medios de n, ¿no? Más 5 medios de n, más 1 menos 1 se simplifica y queda de menos 2. En el mejor de los casos tarda 3 medios de n al cuadrado más 5 medios de n menos 2. Este proceso que tiene un solo ciclo, pero que llama al otro. ¿Notan la interesante situación? Que tarda exactamente lo mismo que la otra versión de 2 ciclos. Miren, tarda lo mismo. Y ahora ustedes aquí van a sacar las cuentas de si tarda lo mismo en el peor de los casos también. Probablemente sí, pero no nos adelantaremos, ya ustedes lo hacen.
Bien, en términos generales, así es como se hace. Paso 1, enumerar. Paso 2, hacer la tabla. Paso 3, llenar la tabla. ¿Pero cómo? Haciendo los cálculos. ¿Cómo hacemos los cálculos? En primero, las instrucciones fuera del ciclo. Segunda parte, las que están en el ciclo externo, que se hace por deducción. Y luego las que están en el ciclo interno o el proceso o la línea que contiene la llamada a una función o proceso que está dentro de un ciclo. Aquí la llamada a un proceso que está dentro de un ciclo. Y ese lo calculamos aparte, es cálculo exhaustivo. Se llama exhaustivo porque estamos probando todo una vez y otra vez, pero no estoy probando varias veces, sino desde el principio hasta el final. Desde el principio hasta el final. Y cuánto tardó la primera vez, más cuánto tardó la segunda, más cuánto tardó la tercera, y así sucesivamente. Así es como llegamos hasta el final, ¿no? Y luego el tiempo es la sumatoria, o sea, lo que tardó este es un proceso, tarda un tiempo. Entonces aquí necesito que hagan dos cosas. Primero, este es un proceso y su tiempo depende del parámetro. Eso quiere decir esta función de tiempo. Este algoritmo tarda el triple de lo que valga su parámetro. Ya lo habíamos visto antes. ¿Qué significa? Que si n vale 100, esto tarda 1 menos que 300, o sea, 299. Eso tarda esto. Depende del valor que le pongamos. Pero aquí no lo estamos probando una vez, estamos probándole hartas veces porque está en un ciclo. Entonces, la primera vez, ¿cuánto tarda? Tarda eso. La segunda tarda eso. La tercera, la cuarta y la última tarda eso. En total, entonces, ¿cuánto tarda en total? Como dije, yo anduve una cuadra, el otro día anduve 2, el otro día 3, al otro día 4. En total, ¿cuánto? Bueno, la sumatoria de las cuadras, ¿no? Desde la primera cuadra hasta la última, n por n más 1 sobre 2, en mi caso. En esto es lo que tardó la primera, más lo que tardó la segunda, la tercera y así, y es una sumatoria. De todo, sumatoria y restatoria más si quieren, ¿no? Hay sumas y restas. Por eso aplicamos la propiedad asociativa, asociamos los que suman y contra los que se restan. Y sacamos esa suma, y aquí es donde entran en juego las tablas de sumas que tienen ustedes, ¿no? Ahí en la unidad, dentro de la plataforma, en la unidad número 2. Entonces esas tablitas son de apoyo, pero de apoyo, ¿no? Porque ustedes ya se las conocen, esas sumatorias, las han demostrado en estructuras discretas. O sea, no solamente se las han presentado, sino que han demostrado la validez de esas fórmulas. Y aquí solo la estamos aplicando. Y algo que tienen que entender es que las fórmulas no se aplican así. Bonito sería que nos digan, no, aquí está la sumatoria de 1 a n. Lo copio la formulita y ya está, digamos. Las fórmulas las tienen que entender de manera conceptual. Conceptual. Si la entienden de manera conceptual, van a poder jugar bonito con esas fórmulas. En ese caso era la sumatoria. La fórmula es la sumatoria de 1 hasta n. No importa si va en ascendencia o descendencia, pero es de los valores de 1 hasta n. Y esa fórmula es esta de acá. Pero, ¿qué pasa si mi sumatoria no lo tiene al 1? Bueno, es fácil. Si esa sumatoria es igual a esto, entonces ese 1 no lo puedo borrar, ¿no? No se borra, pasa al otro lado y el otro lado es este lado. Y ya está. Eso es entender conceptualmente el concepto de igualdad, de ecuación si quieren. La otra parte donde aplicamos por definición la hicimos acá. La sumatoria de 1 hasta n menos 1. La definición en realidad significa que es el último valor, el último multiplicado por el sucesor dividido entre 2. Cuando comienza en 1, la sumatoria de 1 hasta cualquier valor es ese último multiplicado por el siguiente dividido entre 2. Por eso aquí la sumatoria de 1 hasta n es s más el sucesor n más 1 dividido entre 2, ¿no es cierto? Por eso, si entienden conceptualmente la definición de la fórmula, la van a poder usar apropiadamente. Porque no viene en la vida real, porque estos son algoritmos reales, no viene, sume de 1 a n, puede sumar de 2 a n, o puede sumar de 1 a n menos 1, o de 2 a n más 1 tal vez, ¿no? Hay un montón de configuraciones. O sea,
En la vida real se van a dar las sumatorias como vengan. Y si ustedes la entendieron, la fórmula conceptualmente, van a poder lidiar con eso fácil. Y además, como aprendieron a hacer demostraciones, saben cómo hacer las igualdades, digamos, ¿no? Entonces, saber qué propiedades aplicar en las igualdades y todo eso. Ok, eso es todo por hoy. Esto es solamente una aclaración de un ejercicio, de cómo se resuelve esta clase de ejercicios. Y en las lecciones está de nuevo, creo que este mismo ejercicio, no me acuerdo, pero también está la versión recursiva. Eso está en los videos. Y yo no les puedo prohibir a ustedes aprender, ¿no es cierto? El paro no significa, paro es paro de no trabajar, no de no aprender. Entonces, no dejen de aprender, jóvenes. Y bueno, esta semana el tema es cálculo de algoritmos cuadráticos. La próxima semana el tema es cálculo de algoritmos n-logarítmicos, que tienen casi lo mismo, pero el resultado es diferente. Y ya saben de dónde puede provenir la forma de los n-logarítmicos. Bueno, quedamos aquí entonces hoy. Como dije, lean las lecciones. Ahí están los videos también donde resuelvo los ejercicios. Y ahorita esto mismo se los voy a pasar. A ver, exportar imagen. Ok, ya está listo. Enseguida se los paso al chat. Y listo, la pizarra se los acabo de pasar al chat. Como dije, lo que me interesa es que me atiendan, ¿no? Lo de la pizarra, eso es facilito. Lo importante es que atiendan para que cuando les toque repasar, vean de dónde salieron esas cosas y que lo tengan claro. ¿Listo? Entonces, eso es todo por hoy. No se olviden, en las lecciones está todo explicado. Está el cálculo de la versión recursiva también, así que de repente eso es lo que ahorita les convenga hacer. Y la tarea, no se olviden que hay tarea, todas las semanas hay tarea. Pero tampoco es que le dé 100 ejercicios, ¿no? Cada tarea no pasan de 5 ejercicios, jóvenes. Si sacan cuenta, un ejercicio para cada día de la semana. Uno para el lunes, otro para el martes, otro para el miércoles, otro para el jueves y otro para el viernes y se acabó. Uno por día, ni siquiera le estoy haciendo calcular. O sea, práctico de harto ejercicios, no le voy mucho a eso, porque a veces por solo mirar la cantidad ni lo hacen. Por eso les recuerdo, no pasan de 5 ejercicios. De hecho, no debe haber ni 3 siquiera. Pero no pasan de 5, o sea que... Y en algunos casos usamos los cálculos ya realizados antes. Esos otros algoritmos ya lo hicimos antes. Me refiero a burbujear, eso ya lo hicimos antes, entonces ya está calculado eso. Y si no, pues lo calculan de nuevo, digamos, ¿no? No hay problema. Cuando hay un proceso que hay un proceso que tiene un ciclo o no, y lo llama al otro, entonces el algoritmo independiente se debe calcular primero. Y con esos valores se debe calcular el algoritmo dependiente. Ok, eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana por este mismo canal o en el aula, digamos, ¿no? Tengo la esperanza de que la próxima semana ya nos vamos a volver a ver. Casi seguro. ¿Alguna duda? No, pero a ver. Todo claro, ingeniero. Listo, perfecto. Nos vemos Claro. entonces. Chau, chau. Pásenla bien, cuídense. Hasta luego, ingeniero, gracias. Luego.